y de respeto. No es un sacrilegio, no es una herejía, es la fidelidad al pensamiento del escritor original, aunque ello descubra en el proceso que las versiones previas nos habían alejado un tanto de la fuente primaria. Consecuentemente, regresar tanto como sea posible al pensamiento del autor original no es herejía, es rectificación. La herejía sería perpetuar los errores del pasado cuando tenemos las herramientas necesarias para corregirlos en el tiempo presente. Y cuando a todo esto añadimos el hecho de que el Nuevo Testamento es un documento judío, no griego, entonces ignorar la hebraicidad del Nuevo Testamento es un grave daño a la transmisión del pensamiento original del autógrafo sagrado. Y cuando digo que el Nuevo Testamento es un documento judío, quiero decir que el núcleo central de su sustancia es hebraico. Y consecuentemente, ignorar ese trasfondo hebreo del Nuevo Testamento es un grave daño, no solamente a la traducción, sino incluso a la exégesis y proclamación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Aclaro además que al decir que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, es mucho más que la lengua hebrea. Significa que sus conceptos, sus valores, sus principios, sus puntos de vista, su perspectiva de Dios, de la salvación, del perdón de los pecados, de la redención, etcétera, provienen del judaísmo bíblico. Provienen de una perspectiva hebrea, profética, de la vida, de una mente hebrea, a quien Dios entregó la revelación de su palabra, sus pactos y sus promesas, y que ignorar esos principios es un grave riesgo a la interpretación bíblica. Aunque tú lo escribas en griego, o en alemán, o en castellano, el Nuevo Testamento es una colección de escritos judíos. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron judíos o conversos al judaísmo. Todos, sin excepción. Fueron hechos por judíos acerca de un maestro judío que enseñó en hebreo, de temas hebreos, a un pueblo judío y que ordenó que su mensaje fuese esparcido a favor de todos los hombres bajo el cielo. Hoy contamos con suficiente evidencia, más allá de cualquier duda, para decir que Yeshua habló en hebreo, incorporando a esa lengua santa, por supuesto, palabras importadas del arameo, que es una lengua semítica comparable con el hebreo. Y la evidencia con que hoy contamos demuestra que el mensaje original fue dirigido a judíos sencillos y también a rabinos, a maestros, doctores de la ley de Dios, en un contexto hebreo. Yeshua no habló con filósofos griegos como Pablo en el Areópago. Yeshua habló con rabinos, con escribas, con fariseos, con saduceos,
con judíos, con sacerdotes. Habló acerca del templo de Jerusalén, de la sinagoga, la tierra de Israel, en las casas de los judíos, en las familias judías de su generación. Usted no puede ignorar eso. Porque al momento que tú sacas a una persona histórica de su entorno histórico, tú destruyes a esa persona. Y creas otra completamente diferente. Un gran filósofo de la generación pasada decía, yo soy yo y mi circunstancia. Si usted no puede interpretar correctamente la vida de una figura histórica ignorando las circunstancias específicas en las cuales él vivió y con las cuales él interactuó, al momento que lo haces, tú pierdes a esa persona histórica y creas otra completamente diferente, un mito, una leyenda. En pocas ocasiones Yeshua se relacionó con gentiles. No porque no quisiera, sino porque esa no fue la misión que Dios le encomendó. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas fueron sus palabras. Y en un principio ordenó a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis. Ni en aldea de samaritanos entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A una mujer no judía le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y en su enseñanza a sus discípulos judíos, afirmaba, no imiten a los gentiles en sus oraciones. Y a una mujer que no era judía le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Nosotros, los judíos, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Sacar al hombre que dijo estas palabras de ese contexto histórico es crear un mito teológico. Es destruir a ese hombre. El mensaje de Yeshua proviene de Moisés, de los profetas, de los salmos, de la Biblia hebrea. Yeshua no hizo otra cosa en toda su vida que explicar la Biblia hebrea a un auditorio judío sobre temas judíos y mostrando cómo en él aquello que había sido escrito alcanzaba un punto digno de ser recibido como el Mesías que sufre y muere y resucita para entrar en su gloria. Y cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pablo. Cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pedro. Cuando Yeshua hablaba, no decía, como está escrito en la carta a los romanos. Yeshua citaba a Moisés, a David, a Isaías, a Daniel, a los profetas judíos. Ninguno de sus discípulos, y ese es un punto importante, ninguno de sus discípulos tiene autoridad para enseñar algo o escribir algo que vaya en contra de lo que Yeshua enseñó. Pablo no puede ir en contra de lo que Yeshua enseñó. Si aparece un texto en una carta de Pablo que contradice a Yeshua, es una interpolación.